Tengan todos muy buenos días. Hoy es 1 de septiembre. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana y con la bendición comenzamos el programa hoy. Dios los bendiga. Vamos a hacer una revisión del tema que se presenta en la frontera, el tema de los refugiados, el tema de los venezolanos. Para ello es importante destacar que la propia ley de asilo y refugio de Colombia establece que una de las condiciones para que Colombia pueda otorgarle refugio a los venezolanos, en este caso porque somos el estado de frontera, señala que se entregará refugio a aquellos que se hubieran visto obligados a salir de su país porque su vida, su seguridad o libertad hayan sido amenazados por una violencia generalizada, por agresión extranjera, por conflictos internos, por violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Bueno, en esta cláusula del artículo primero, en este ordinal B, perdón, del artículo primero, es donde el venezolano debe buscar fundamentalmente la protección jurídica que otorga el hecho de ser reconocido como refugiado. Hay otras condiciones para hacerlo, para que se le otorgue la categoría de refugiado. Es aquellos que tienen temor y son perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país o que careciendo de nacionalidad y hallándose en consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviese su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Ese es el primer ordinal. El segundo ordinal B, que es el que les leí previamente, es el que tipifica perfectamente el caso de los venezolanos. Ahora bien, esta es una situación altamente delicada. Los informes oficiales que existen sobre este tema, sobre todo del Consejo Noruego para Refugiados, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, de ACNUR, eh, han arrojado cosas como la siguiente. En materia del problema de salud pública, los 20 principales eventos provenientes de Venezuela. Y se empieza a hacer entonces un cálculo a partir, por cierto, de 2 años a partir del cierre de la frontera. Vale decir, el gobierno de Maduro, después que expulsó a los colombianos de forma salvaje, violando todo tipo de leyes, reglamentos, convenios, entonces se hace una estadística desde ese punto, vale decir, desde hace 2 años. Arroja los siguientes resultados. El primero, los primeros eventos que tienen que ver, por ejemplo, con violencia de género. Para el 2017, corte a julio, se presentaron 93 casos de violencia de género. Pero, considerando 2 años anteriores, se han presentado 127 causas o casos de violencia de género. De malaria, 90. De rabia humana, 44. De SIDA, 42. De Zika, 39.
tuberculosis 29, bajo peso al nacer 29, varicela individual 27, dengue 25, defectos congénitos 25, hepatitis B, C y coinfección de hepatitis 8, enfermedades huérfanas o raras 8, hepatitis A 11, intoxicaciones 11, cáncer de mama y cuello uterino 11, consumo de sustancias psicoactivas 12, mortalidad perinatal neonatal tardía 16, ansiedad 21, leishmaniasis cutánea 23. Estos son los eventos en materia de salud. Ahora bien, ¿qué está haciendo entonces Colombia? Colombia está asumiendo el tema y está hablando de campos de refugiados para venezolanos en Colombia. Trabajan en un plan de refugio para los connacionales que consiste en construir campos de refugiados para venezolanos en la frontera. Este proyecto lo está liderizando el Consejo de Seguridad de la Presidencia y se toman una serie de medidas necesarias en el caso de la situación política, económica y social, considerando el empeoramiento de las condiciones de Venezuela. La logística y de dónde van a sacar el recurso y cómo lo van a administrar, ya sobre eso también están haciendo sus evaluaciones y sus planificaciones. Dice el presidente de este consejo que tienen claro las opciones que tienen que valorar para terminar constituyendo el campo de refugiados. Dice que esa sería la última medida, solo en el caso de que exista un tsunami de personas que se vienen a Colombia y se queden en Colombia. Según los datos de Migración Colombia, al 5 de julio, 455.000 ciudadanos han transitado con la tarjeta migratoria fronteriza, por lo menos la han sacado. De ese total, el 52% ingresa al país para comprar medicinas o alimentos. Ahora bien, la expedición del permiso especial de permanencia que busca solucionar la estadía de extranjeros hasta por 2 años con posibilidad de estudiar y trabajar sería un fenómeno que se está presentando en aumento de todas las personas que están ingresando. Quiere decir que están trabajando la tesis del caso de los venezolanos es en legalizar la situación con la que van a ingresar, vale decir, es preferible darles un estatus que puedan empezar a trabajar y con ello darles pues posibilidades de crecimiento, no dejarlos marginados desde el punto de vista de lo que la ley le tiene que otorgar en materia de protección legal a los niños, a las madres, servicio social, salud, etcétera, y asumirlos como tal. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino es asumir el caso de los venezolanos en Colombia en su exacta dimensión, como refugiados que son por la violación masiva de los derechos humanos que se presentan en Venezuela y por todas las condiciones que todos sabemos y que no es el caso comentar. Pero con ello también quiero señalar que los 5 millones de dólares que Maduro estaba entregando por vía de Citgo a Estados Unidos para el tema del huracán en Houston, en Texas, el presidente Trump le respondió: señor Maduro, no acepto su dinero. Y le dice: no acepto su dinero por 2 razones. Porque su dinero
es de dudosa procedencia y dos, porque los venezolanos en todo caso necesitan más ese dinero que nosotros en Estados Unidos que podemos resolver de algunas maneras. De tal manera entonces que un presidente con principios le devolvió a Maduro la intención de querer hacer el lobby con gestos de buena voluntad en Estados Unidos y le han dicho no, su dinero es de procedencia dudosa, con lo cual le está diciendo que está metido en negocios raros y segundo, le está ratificando que ese dinero hace más falta en Venezuela que la regalía que Maduro pretendía hacer. Indistintamente de la consideración que hemos hecho de la ilegalidad e ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, lo menos cierto es que hay que estar detrás de lo que está investigando. Entonces, y de lo que está aprobando. Ayer aprobaron 5 líneas de investigación contra la crisis económica y plantea esta constituyente que van a trabajar para lograr una economía diversificada. Una economía diversificada. Quiere decir entonces que están diciendo vamos sobre otro modelo económico, porque el modelo económico actual es un modelo económico que tiene por fundamento la renta petrolera. Ahora bien, aquí hay una contradicción, porque ellos hablan de economía diversificada y ya van a ver las líneas de trabajo y de investigación que se han propuesto. La primera es la sustitución del petróleo como fuente de energía. Bueno, yo debo decirles que ese planteamiento es un planteamiento equivocado, porque un país con la crisis que tiene Venezuela, donde el 96% de los dólares que ingresan a Venezuela es precisamente por la venta de petróleo, ¿cómo vas a plantearte la sustitución del petróleo si es el único que te está entregando ingresos? Entonces, no es sustituir el petróleo como fuente de energía. Debería ser, en primer lugar, repotenciar la industria petrolera, ¿verdad? Y generar fuentes de alternativa no petroleras, energéticas, ¿verdad? Que permitan entonces un desarrollo eh, horizontal al lado del desarrollo que se pretende hacer desde el tema petrolero. Fíjese que eh, este tema, en el mundo no se han propuesto la sustitución del petróleo como fuente de energía. Han desarrollado fuentes alternas al petróleo como fuentes de energía, pero no se han planteado la sustitución del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo está ahí. Mientras esté el petróleo ahí, esa será una fuente de energía. Y esto tenemos que tenerlo claro. Y tiene que ser así, pues, o sea, mientras el petróleo esté ahí, ¿cómo es eso? Es que voy a sustituir el petróleo si el petróleo lo tengo ahí. Tengo es que desarrollar energías alternativas. La edad de piedra, por ejemplo, la edad de piedra, que fue una edad de los tiempos de la humanidad, no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿verdad? Las piedras siguieron existiendo y salimos de la edad de piedra. Entonces, no por esto estamos hablando de que el petróleo vamos a sustituirlo teniéndolo ahí. Por otro lado, establecen otra línea de trabajo, que es el tema de las reservas petroleras de Venezuela. Por demás se ha dicho que Venezuela es de los países, uno de los que tiene mayores reservas petroleras del mundo. Pero uno de los problemas que tenemos es qué hacemos con la industria petrolera. Les voy a poner el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos en 5 años logró aumentar su producción de 4.3 millones de barriles diarios a 9.5 millones de barriles diarios. ¿Cómo lo logró? Con empresas privadas,
con grandes empresas, pequeñas empresas, tuvieron que instalar 578 taladros trabajando las 24 horas del día con el petróleo que se denomina esquistos. Ahora bien, ¿puede Venezuela aumentar la producción de petróleo a 5 millones de barriles diarios, por ejemplo? Bueno, para que Venezuela aumente 5 millones de barriles diarios, se necesitan 150 taladros en 4 o 5 años para lograr el volumen y de esa manera decir se amplió la capacidad de producción, pero tiene que incorporar obligatoriamente empresa privada, grande, pequeña, mediana, y por demás incorporar no menos de 5 millones de dólares. Este planteamiento de aumentar la producción en Venezuela se viene haciendo desde el año 2005 y ha sucedido es todo lo contrario. Se ha dejado de producir, la producción ha venido descendiendo de forma sistemática. La faja petrolífera del Orinoco está entregada a empresas extranjeras, transnacionales, se han hecho socios en el negocio del pozo, no solamente en la extracción y la comercialización, en unos negocios que siempre son dudosos, porque nosotros no vemos la mejoría en Venezuela en términos económicos derivados de la actividad del petróleo, y se genera mucho negocio con empresas de otros estados. De tal manera entonces que se necesita de un cambio de mentalidad en este tema, un cambio de mentalidad. Otro de las materias que la Asamblea Nacional Constituyente pretende desarrollar tiene que ver también con el tema de la faja petrolífera del Orinoco, la Reserva Energética de Estados Unidos de América, del tema de Citgo. Fíjese, todo relativo al tema petrolero, y el primer punto es la sustitución del petróleo como fuente de energía, y llevamos 3 líneas de investigación que dice la constituyente sobre las cuales va a trabajar, que habla todo del tema petrolero. En el cuarto lugar está el Fondo de Inversiones que impacte el desarrollo de la industria petrolera mundial. Seguimos hablando entonces de la industria que al principio quieren sustituir, pero de la que quieren profundizar en su línea de trabajo y de investigación. Y la última línea de investigación sobre la cual pretenden trabajar se refiere a una cosa que llaman partidos laboratorios versus Estado-Nación, en manos de la jefatura política de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión del Poder Público Nacional. Bueno, debo decir por demás entonces que estas líneas de investigación que se ha propuesto la Asamblea Nacional Constituyente para un gran debate habla fundamentalmente del tema petrolero, Pero nosotros pudiésemos entonces revisar, por ejemplo, cuál fue el mandato que ellos mismos se dieron cuando convocaron la constituyente. Una de las propuestas era ganar la paz. El segundo propósito de esta constituyente era el sistema económico postpetrolero. Y fíjese entonces que hay una nueva contradicción entre el mandato que se dio esa misma Asamblea Nacional Constituyente y lo que está promoviendo, porque está hablando de que el mandato de su convocatoria fue un sistema económico postpetrolero, y en estas líneas de trabajo están reafirmando la línea de trabajo petrolera y rentista, aun cuando digan que quieren sustituir
el petróleo. Nuestro sistema económico es rentista, básicamente, y es precisamente uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en esto. Bueno, de esa manera entonces hemos encontrado las contradicciones que el propio gobierno genera en sus postulados, indistintamente, por cierto, de que hoy van a hacer anuncios en materia económica y, por supuesto, el gobierno lo hará sin esperar estas conclusiones, que dicho sea de paso, yo creo que en esas comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente no está la gente preparada para hablar de la posmodernidad que implica este tipo de temas. El presidente Juan Manuel Santos ha declarado que en Venezuela y la comunidad internacional está buscando una transición toda vez que se perdió la democracia o acabaron, como dice el propio presidente Santos, acabaron con la democracia en Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla del deterioro en la separación de poderes por las decisiones de la Constituyente y dice que la situación económica es de tal naturaleza, la crisis humanitaria y la crisis de alimentos es de tal naturaleza que la crisis de Venezuela puede arrastrar a la región de donde ellos, por cierto, en el primer segmento lo hablé, forman parte de ese país receptor de los problemas sociales que genera un modelo como el que se impone en el país. Esta circunstancia tiene que ponernos a nosotros en una reflexión de pensamiento amplio desde el punto de vista de dónde estamos. Con frecuencia a uno le dicen, si hay elecciones, no es contradictorio con el dicho de que estamos en un gobierno autoritario o dictatorial. Y yo debo decir que en 1957 incluso, dictador Marcos Pérez Jiménez, se produjo un evento electoral y hay partidos que participaron de ese proceso electoral y otros que siguieron construyendo el trabajo en la resistencia. Debo decir, por ejemplo, que con Gómez existía Congreso. Con Gómez llegó a existir incluso presidente de la República. En los primeros tiempos de la dictadura de Gómez existió presidente de la República y existió Congreso, lo que llamaban el Congreso Gómezista. Y he puesto de ejemplo en oportunidades el caso de Cuba, que no es democracia y sin embargo hay elecciones. Entonces nosotros, en el caso de Venezuela, tenemos que decir que frente a una circunstancia tan atípica como la que se vive, inédita desde el punto de vista de las experiencias del mundo, tenemos que señalar que aquí hay una suerte de participación en el proceso de protesta de calle como se ha venido desarrollando y organizando, una participación de carácter electoral para tener enganche social y por lo menos un espacio de debate, de discusión, de generación de opinión, como es por ejemplo el tema o el caso de la Asamblea Nacional, el caso de gobernadores o alcaldes, que no es el caso entrar a detallar si hay unos que lo hicieron mejor que otros y manejaron agendas políticas para organizar a la sociedad o entregarle a la sociedad una mayor participación en la dirección de la sociedad como debe ser para dar cumplimiento también a mandatos establecidos en las teorías políticas como el de la democracia social, por ejemplo. Pero indicar que una cosa jamás va a conspirar con la otra, entendiendo que estamos frente a un modelo que es totalmente inédito. Lo importante es tener la razón estratégica clara frente al objetivo y el medio para lograr ese objetivo. Y es donde yo encuentro que la oposición no ha sido exactamente asertiva. Y finalmente decir que la oposición
no está unida en las rutas ni en los propósitos. Eso tarde, pero es importante admitirlo. Y de conformidad con ello, pues obrar, vale decir, eso verlo como parte de un problema en este inmenso problema que constituye Nicolás Maduro, que constituye la Asamblea Constituyente, que constituye el Estado comunal, y decir entonces que nuestra acción tiene que ser siempre para ir de la mano con esa inmensa presión internacional para decirle, señores, es que lo que aquí está sucediendo es abiertamente anormal y decírselo siempre y permanentemente a los chavistas, a los que están gobernando, a la Fuerza Armada. Este modelo es absolutamente inviable y tienes a 3 millones de venezolanos fuera de sus hogares y fuera del país en condiciones de pobreza, como las que he narrado de lo que está sucediendo en Colombia. Entonces lo importante es que tengamos una, una actitud positiva en lo que tiene que ver con la esperanza cierta del cambio, sin la carga pesada que comporta a veces sentir que como consecuencia de que no existe esa unidad, entonces nos entregamos con un sentimiento de derrota. No, yo creo que nosotros tenemos que seguir impulsando hacia adelante los procesos, porque, insisto, todos son inéditos y nosotros somos parte de la construcción de esa escritura que va a dar al traste con esta oprobiosa circunstancia autoritaria por la que estamos viviendo para ganar finalmente un espacio republicano y democrático. Bueno, Dios los bendiga a todos. Llegamos a la parte final del programa. Me despido con este pensamiento. Marcarse objetivos es el primer paso para convertir lo visible, lo invisible en visible. Lo repito. Marcarse objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Bueno, nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter y en el canal YouTube Un Día Más. Muchísimas gracias.